expresiones de violencia contra la mujer. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República, viernes 8 de junio. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que nos acompañe en una nueva edición de este espacio de opinión pública para abordar diversos temas de la realidad de nuestro país. En esta ocasión lo haremos de las expresiones de violencia contra la mujer. Es un tema que llevamos de manera sostenida en todos los programas de opinión de Canal 33 y República no es la excepción. Y es un gusto para mí saludar a Katia Recinos, abogada. Bienvenida. Pues mucho gusto, buenos días. Y gracias por la invitación. Gracias por estar conmigo y también es un gusto para mí saludar a la diputada Carla Hernández del Grupo Parlamentario de Arena. Bienvenida, diputada. Carlos, un gusto compartir con ustedes y con los televidentes para hablar de este tema que yo creo que es sumamente importante. Este tema lo vamos a mantener siempre en la discusión y es importante tener sus posicionamientos desde el ámbito de las ciencias jurídicas y el análisis de los casos, pero también desde la perspectiva parlamentaria y las discusiones y debates que se hacen en Asamblea Legislativa, los marcos legales y los seguimientos que se pueden hacer también desde el órgano legislativo. Me gustaría iniciar en este caso retomando en los insumos o casos de lo que se lleva hasta el momento de la investigación judicial de Carla Ayala, de la desaparición de Carla Ayala, que ahora en los últimos días se menciona hay una hipótesis de su muerte, pero no se ha establecido con claridad el móvil, ni tampoco con certeza si ha muerto, porque el cadáver no se ha visto, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar con un aspecto acá. Son algunos de los insumos que tenemos, Katia, para el análisis. El primero es, hay una segunda reconstrucción de los hechos y también hay capturas de otras personas, incluyendo al ex jefe del GRP. También el juez octavo de paz califica como homicidio agravado el caso de Carla Ayala. Hay 11 personas acusadas, pero también se declara reserva total de este caso. Y se podría considerar como enviar este caso a un juzgado especializado de delitos contra la mujer. Esto solo como los primeros insumos para tener su reacción sobre esto y luego escucho también la apreciación de la diputada Hernández. Bueno, en este caso en particular prácticamente hay que tener en claro que es es lamentable y es un reproche de que haya sucedido dentro de la institución que brinda la seguridad al país, esta desaparición de esta gente y todo lo que se ha conocido a nivel de medios y de conocimiento en la judicialización de la investigación. Hay varios hechos nuevos que tú mencionabas en la captura de otras personas, en un comunicado en el cual la Fiscalía estableció de que iba a judicializarlo y tipificarlo como feminicidio, en el cual hay que tener claro que no todas las situaciones o asesinatos de mujeres que suceden en el país, en este caso, el caso de Carla Ayala, no tiene que ser catalogado como feminicidio. Es decir, ¿por qué? Porque no tiene que establecerse o agarrarse la ley especial de violencia para una libre de violencia de la mujer como una bandera en la cual se haga un show político, sino que no hay que perder el hilo de la investigación penal en el caso de asesinato de mujeres. En este caso a mí me sorprende mucho la conferencia de prensa, me sorprendió mucho en que la Fiscalía tratara de poder tipificar a esa investigación hacia el feminicidio, porque también tú mencionabas que no estaba el cadáver, ¿verdad? No se ha encontrado el cadáver e incluso hay legislaciones en el ámbito penal de que también se puede establecer que hay un asesinato, no necesariamente que exista un cuerpo del delito, pero si vamos a catalogarlo como feminicidio y como el concepto claro del asesinato misógino, sexista, por la condición de mujer, deben de haber ciertas circunstancias tipificadas en el código, en la ley penal especial, que es la ley, en el artículo 46 de la ley, donde establece cuáles son esas situaciones de misoginia, que deben de
que deben de ir a la par de investigaciones y de prueba, porque no vas a venir a establecer un asesinato o un hecho si no hay un medio probatorio, ¿verdad? Hay una reconstrucción. Esa reconstrucción de los hechos a nivel penal la población debe de tener en cuenta que sirve al juzgador para establecer aquellos hallazgos de pruebas que no están completas, es decir, aquellos indicios que se puedan comprobar con otros y que al final pueda llegar a la conclusión de qué fue lo que pasó en el asesinato de Karla Ayala. Hay un aspecto que quiero incorporar para tener la apreciación de la diputada Hernández. En pantalla va a aparecer en este momento una declaración del juez Arévalo Ortuño, en el cual le generaba cierta sorpresa o se consultaba esto de una acusación ya de un homicidio, en este caso en particular, de acusar pero sin tener un cadáver hasta el momento, que era una de las reacciones que él tenía. Si podemos poner en pantalla esas declaraciones del juez, por favor, para que las podamos leer. Sin embargo, menciona el juez Ortuño, es la primera vez que oigo que van a acusar a alguien por la muerte de otra persona sin el cadáver, pero he estado preguntando y me dice la fiscalía de escuchas que ya ha acusado solo con escuchas telefónicas. Esta es solo una de las declaraciones que brindó Roberto Arévalo Ortuño, juez del caso Karla Ayala, la fuente del diario El Mundo. Me gustaría tener su apreciación ya en función de los elementos que también nos ofrece Katia, diputada, que hay que hacer las distinciones entre la línea penal de este caso y si se va a llevar por una línea de un feminicidio, que implica marcos legales con sus características diferenciadas, pero con estos insumos que tenemos deja un poco más de, a mi criterio, un poco más de confusión alrededor del caso. Mire, yo creo que la forma en la que se va a manejar es bien compleja. Sin embargo, a mí me preocupa realmente decisiones que ha tomado el juez. Por ejemplo, dar medidas sustitutivas a personas que por 5 meses guardaron silencio cómplice ante un caso tan grave como este. Les da medidas sustitutivas y $1.500 de fianza. Yo creo que la población está indignada. O sea, esas personas fácilmente dicen, miren, les puede haber dejado que vaya a firmar al juzgado, que no puede salir del país. Miren, si para salir del país pueden salir en burro por una frontera. Esa es la realidad. ¿Y cómo es posible que se le haya dado este manejo? Ok, él dice, miren, no hay un cadáver, no es homicidio, no es feminicidio porque no la mataron por ser mujer, aunque lo cierto es que si el que hubiera ido sentado atrás hubiera sido un hombre, el manejo de sus colegas policías hubiera sido diferente. Y eso es una realidad y lo conversábamos con Katia. Pero vaya, él dice que no es feminicidio, pero yo quisiera saber si él no conoce o no entiende la gravedad de dejar que estos señores salgan con medidas sustitutivas. Yo creo que nadie los quiere ver libres por ahí, siendo personas que eran responsables de garantizarle la seguridad a los salvadoreños y se volvieron cómplices de un delito grave, porque el hecho de que no aparezca el cuerpo no le resta gravedad a la situación. Y creo que la población en general se ha manifestado indignada, no solo con la decisión del juez, sino con cómo se ha manejado el caso, precisamente porque son personas en las que la ciudadanía confía su seguridad. Pero yo voy más allá. Yo tenía un caso de una persona que quería denunciar violencia contra la mujer en el seno de su hogar. Y siempre me buscan porque saben que yo he estado involucrada en estos temas y ya estaba casi convencida de ir a denunciar. Y me dice, ¿y a dónde voy a irme? A la policía. Y no, ellos cubren pues cuando matan mujeres. Entonces, tú te das cuenta de que esa simple acción en un caso específico puede repercutir en que las mujeres no se sientan seguras ante el sistema, incluso con la decisión del juez. ¿Qué van a decir? ¿Para qué voy a ir? ¿Para que el juez después lo deje libre y yo termine muerta? Como en muchos casos se ha dado, que teniendo evidencias en las manos, los jueces han actuado y ponen restricciones para que se acerquen a las mujeres y finalmente las terminan asesinando. Yo conozco de un caso de alguien muy cercano a mí, que su mamá había hecho su vida de nuevo y su compañero de vida le decretaron medidas que no se acercara. Igual llegó a la casa porque se negó a entregarle las llaves de donde vivían. Llega, la saca a medianoche, la lleva a la letrina, porque esto fue en un cantón, la lleva a la letrina, le estrella la cabeza contra la pared, la mata, la deja metida en la letrina.
los vecinos denuncian, al tipo se lo llevan, lo tienen 24 horas preso y después sale todavía exigiendo que él quería cargar el féretro de la señora. ¿Y qué pasó? No sucedió nada. Entonces, cuando tú te das cuenta que el sistema no está respondiendo a las necesidades de la población en tema de acceso a la justicia o de atención oportuna, ves que eso también desmotiva a la víctima de llegar eventualmente y denunciar, porque siente que no va a encontrar respuesta. Hay un aspecto acá que, en función también de lo que ha mencionado, diputada, en los siguientes bloques vamos a ampliar un poco para ver las condiciones de la violencia contra las mujeres, también un poco a la luz del informe que presentó del Sistema Nacional de Datos y Estadísticas de la DIGESTI, que es un primer insumo cuantitativo, lo podemos denominar de esta manera, para comprender un poco mejor algunos fenómenos. Pero retomando siempre la secuencia del caso Carla Ayala, la Fiscalía General de la República, Katia, mencionó varios aspectos, o por lo menos insumos que ellos tienen para ir construyendo su hipótesis de lo que ocurrió esa noche en diciembre del año pasado, que un disparo a la cabeza, mencionan un viaje de una distancia larga, que no hubo atención médica, que sus compañeros no se preocuparon por brindarle atención médica y que se presume el uso del arma de Juan José Castillo Arévalo, que está prófugo en este momento. Y para eso quiero pedir a producción que puedan publicar declaraciones de la fiscal jefa de la Unidad Antipandillas de Investigación de Homicidio, Guadalupe de Echeverría, en donde brinda unas declaraciones que nos permiten ampliar un poco más sobre este punto. Si las podemos poner en este momento, por favor, y eso nos puede ayudar para la discusión. Bien, el médico forense establece que a través de todas esas conductas difícilmente esta persona sobrevivió, más aún que todavía la raptaran hacia el sector de Usulután, que hubo un recorrido aproximadamente de 2 horas. Difícilmente establece su dictamen médico pericial que esa persona haya sobrevivido a este hecho. En ese sentido nos orientamos nosotros a este dictamen médico forense y tenemos por establecida la muerte de esta persona. Eso es retomando nuevamente lo que hablamos, que si bien cadáver no se ha encontrado bajo la presunción que está muerta, pero hay insumos que establece la investigación forense que dan los indicios de que así ha ocurrido, Katy. Bueno, en esto es importante también señalar que también existen casos que se han podido manejar, así como lo estableció ahí el juez, en el que puede comprobarse la muerte de una persona si no existe un cadáver, ¿verdad? Y en esto hay que tener claro que el indicio y alrededor de las pruebas de la investigación que por sí, por derecho constitucional, le corresponde hacer a la Fiscalía e investigar en paso a paso en qué este recorrido, estas 2 horas, esos indicios, esa bala, esos resultados peritajes son importantes a la hora de la judicialización y de la acusación del hecho y de la tipificación del homicidio. Entonces hay que tener prácticamente claro que todo el mundo, miren, pero ¿por qué se preguntan si no existe un cuerpo del delito? Sí, si bien es cierto, el cuerpo del delito, en este caso, si apareciera, arrojara más luz, ¿verdad?, a la investigación. ¿Por qué? Porque pudiéramos catalogar la forma en la cual fue, si fue violenta, si fue extrema, si fue con un odio o si fue un balazo. Entonces, ahí es la forma en la cual se ejecuta la acción para ver el resultado. Este tipo de hechos y que se ha sido calificado como homicidio agravado, no como feminicidio, es porque el delito de feminicidio, como te compartía, es un delito especial e impropio, es decir, en el cual nuestra propia legislación de la ley ya te establece cuándo te decreta qué niveles de misoginia y de odio pueden extender. Entonces aquí no debe de haber, de seguro no están estos factores, por ejemplo, el que si había una relación de pareja, si había una violencia mediática cuando ella dentro del mismo compañero de labores. Entonces a veces pero había relación de poder, había porque relación de poder, el que iba con ella estaba arriba. Ahí hay que también policía. tipificar bien los hechos. O sea, aquí, es lo que yo te decía, hay indicios que nos pueden dar luz con otros tipos de pruebas a la hora de la investigación penal que te dicen pasó esta situación, ¿verdad? O indicios que también te dicen en qué nivel, en qué límite vos podés decir y mencionar que el hecho es un homicidio agravado o un feminicidio. Y entonces nuestra ley, por ejemplo, la ley es clara y es prácticamente que dice que la muerte haya precedido un hecho de violencia precedente. Es decir, vamos a hablar
hablar de las relaciones de poder, donde existen violencias invisibles, donde existen violencias extremas, hostigamientos, acosos, humillaciones, minificación, situaciones que uno a la hora de conocer el caso o la tipificación del caso, pues se da cuenta de que hay una violencia de género en medio, porque el feminicidio, recordemos, es el último nivel de la violencia de género que existe. Hay otras acciones que existen dentro de la pirámide. Tengo que hacer una pausa, diputada, para regresar para que usted pueda reaccionar sobre esto, y también me gustaría que abordemos otros casos que ha generado reacción. Uno de ellos más reciente fue el de Lilian Beatriz Méndez, que fue la captura de Henry Salazar, hecho que ocurrió el año pasado, pero hasta este momento que se conoció el caso y el proceso que se está llevando a nivel judicial. Una pausa, regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo las expresiones de violencia contra la mujer con la diputada Carla Hernández del Grupo Parlamentario de Arena y con Katia Recinos, abogada. Ahora, uno de los casos, hablamos en el bloque anterior del caso Carla Ayala, y también las implicaciones que tiene sustentar con pruebas y con evidencia el argumento que va a presentar, o la hipótesis que sustenta la Fiscalía General de la República ante el juzgado de manera particular. Quiero también mencionar otro caso que ha generado reacciones a nivel de medios de comunicación, diputada, fue el caso de Lilian Beatriz Méndez, de 27 años, fue asesinada por estrangulamiento, tenía 8 meses de embarazo, y se ha acusado a Henry Salazar, de 26 años, que era su pareja sentimental o una persona con la que tenía una relación. Que estaba fuera del país, que lo atraparon. No, lo atraparon acá, de 26 años, y se le acusó el delito de feminicidio agravado y aborto sin consentimiento. Y esto generó esta reacción también a nivel de medios de comunicación por las características del caso mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo también en función de esto podemos hacer un análisis, una reflexión de este tipo de casos que nos muestra patrones y nos está mostrando también expresiones de violencia hacia la mujer? Eso es lo que quería decirte. Miren, cuando en una pareja llegan a este extremo del feminicidio, es mentira que es la primera vez que la agredía. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el ciclo de violencia que vivió esa mujer que culminó en un feminicidio? ¿Y cuál es la respuesta que el Estado le está dando a estas mujeres? Primero, todo comienza con expresiones de violencia. Pero como hablábamos con Katia, qué difícil es probar una expresión de violencia cuando yo vengo y acuso a la pareja o a un jefe o a un colega de que me ha agredido verbalmente en su oficina, digamos, entre él y yo, o en la intimidad del hogar, pero no hay testigos. Si una mujer va y denuncia por expresiones de violencia, yo te garantizo que se somete a la burocracia y al escepticismo del sistema, que es su palabra contra la del agresor. Siguen sin saber la sociedad cómo manejar estos casos y revictimizan a la mujer cada vez que la hacen pasar por todo esto donde ella tiene que comprobar que lo que está diciendo es cierto. Entiendo esa línea delgada en donde está la presunción de la inocencia y las disposiciones de la ley, pero esto es una realidad. ¿Cuántas mujeres fueron a denunciar actos de violencia en contra de ellas que no terminaban en violencia física, pero que sí daban indicio de una violencia progresiva que podía terminar en violencia física o en un feminicidio, que es el último escalón de la violencia física, y no fueron atendidas? Por ejemplo, en 2017 se recibieron más de 1.415 denuncias. Yo me pregunto cuántas de estas fueron porque a la mujer la maltrató el esposo gritándole, faltándole respeto, diciéndole que no sirve para nada, o ejerciéndole violencia económica, no dándole para la comida porque ella se portó mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos casos fueron creciendo. Cuando la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia establece responsabilidades a las instituciones del sistema que se creó para poder atender oportunamente a las víctimas. Es decir, que esta mujer no termine siendo asesinada por su compañero de vida, por su esposo, por su novio, que es lo que vemos en los casos de Lilian Beatriz y también el que vimos en el de Graciela Ramírez, al que la acuchillaron y fueron más de 50 puñaladas y ella le decía te amo. Hay indicios
de que recibió más de 800 llamadas en un día y medio. ¿Eso qué significa? El tipo la controlaba y casi pues, había hostigamiento ahí. Les puedo asegurar que con ese control venía también la agresión. Entonces, ¿qué sucede? La ley dispone en el artículo 26 que se creen casas de acogida para atender a las mujeres cuando están siendo víctimas y necesitan un lugar a donde recurrir para salir de esos espacios de violencia. La mayoría de veces no van solas, van con sus hijos. Pero hoy por hoy, a nivel nacional y bajo responsabilidad del Estado, solo hay 2 casas de acogida. Entonces yo me pregunto, las mujeres, pensando en mi departamento, que viven en La Chila, que viven en La Fincona, que viven en Teotepeque, que ya de por sí viajar de Teotepeque a Santa Tecla es complicado, ¿qué alternativas tienen? Por eso yo siempre he hablado de esto. Miren, Ciudad Mujer es un proyecto importante, sí, pero yo creo que antes que pensar en esas sedes grandes, deberíamos de pensar que a nivel municipal, o sea, en cada municipio el Estado tuviera esta alternativa para que las mujeres acudieran. Y ahí estamos trabajando en prevención, en prevenir un feminicidio o en prevenir la violencia física. Otra disposición que tiene la ley en los artículos 38 y 40 le daba la responsabilidad a Fonavipo, entre otros, de poder pensar en viviendas para poder atender esta necesidad de mujeres que, por ejemplo, han trabajado dentro del seno del hogar, nunca se incorporaron a la vida laboral afuera de la casa y por lo tanto dependen económicamente de su compañero de vida, de su esposo, y no tienen un lugar a donde acudir porque incluso la misma familia le dice: niña, ¿y para qué lo vas a dejar? ¿Y qué vas a hacer con tus hijos? Yo no te los puedo mantener. ¿Y para dónde agarra? No hay para dónde. La ley contempló también esas alternativas para mujeres que están siendo víctimas. Sin embargo, a la fecha, nosotros no conocemos de casos en que las mujeres, buscando ayuda de dónde irse, hayan tenido esta atención oportuna. Entonces son las cosas en las que debemos de trabajar definitivamente. Creo que esto van a ser puntos importantes que lo vamos a abordar en el último bloque de la entrevista, es planteándole en esto. ¿Cuáles son el marco de las políticas y acciones que tanto menciona la diputada como me mencionaste, Katia? En la práctica se requiere no solo que el marco legal se aplique, también un escenario, un entorno de acciones, de programas, de políticas de intervención estatal que prevenga, pero también que asista a las víctimas y que también fomente la denuncia y que fomente mecanismos de relaciones sociales equitativas en la sociedad, a nivel económico, en los diferentes niveles, a lo que quiero llegar. Es este punto. El Observatorio de Hormuza sobre la violencia hacia las mujeres nos ofrece algunos datos. Por ejemplo, 114 feminicidios en el primer trimestre de 2018, 78% de estos con arma de fuego. Según Medicina Legal, 468 feminicidios en 2017. Entonces, son como insumos o datos que nos permite analizar un poco más esto como la máxima expresión, pero para llegar a esto también se ha construido una serie de relaciones sociales, económicas, culturales, de ejercicio de violencia, y creo que eso es importante que sea de la discusión del público, de nuestra audiencia. Prácticamente es que hay que tener en cuenta, como yo le decía al inicio, que el feminicidio es el tope, ¿verdad? Hay una violencia de género que existen de acciones invisibles y acciones visibles. Y hay que tener también en cuenta cuáles son esas, por ejemplo, en las relaciones, la mayoría de estos casos pasan en lo particular, en lo privado, en las relaciones de pareja, en las humillaciones que, por ejemplo, una mujer recibe, en el control, en el celo, por ejemplo, en la forma en cómo se viste, en el feminicida es aquella persona en la cual quiera detener el avance de la autonomía de la mujer, del empoderamiento del derecho de la mujer. Es decir, yo soy una profesional, mi pareja no le gusta que a mí me hayan ascendido, y empieza con agresiones verbales. Entonces, cuando empiezan a hacer, hay un ámbito en que se ha venido manejando y que se deja en lo privado. Entonces, la víctima empieza a tener miedo, ¿verdad? Miedo de denunciar, miedo a saber si las instituciones del Estado le van a responder a sus necesidades. Y allí es donde la diputada bien lo decía, o sea, hay expresiones, por ejemplo, de extremas de violencia hacia la mujer que nacen a la luz pública y que a la hora de la judicialización de los casos se caen. Por ejemplo, los delitos de acoso.
de acosos sexuales, por ejemplo, dentro de la policía. Yo sí he tenido conocimiento de que se denuncian, pero ¿cuánto ha pasado estos delitos de acoso? Para la judicialización, 2 años de judicialización. Y a veces le dan una medida sustitutiva al agresor, al acosador sexual, y al final la mujer la terminan culpabilizando. Entonces, estas situaciones deben de verse con cambiar ese chip de nosotros en el entorno. Es decir, si a mí me humillan, hablarlo con una persona, con un profesional, con un psicólogo, un acompañamiento. Si yo estoy decidida a romper ese ciclo de la violencia, denuncio y voy con un acompañamiento, pero es lo que ella mencionaba, que cómo hacerlo si las instituciones no le responden. Entonces ahí es donde tenemos que ver qué estamos haciendo como país, claro, como sociedad civil, que estamos ayudando a la población para entender este fenómeno y no decir, bueno, vengan a hablar y todos los homicidios hacia la mujer van a ser feminicidios. No es así. Hay relaciones particulares y hay que entender que la violencia de género es el techo en el cual hay que combatirla. ¿Y cómo hay que hacerla? Prevenir relaciones basadas en el respeto, que no se le humille a la mujer, que no se le maltrate verbalmente, que no tenga ese hostigamiento, ese celos, esas violencias. ¿Por qué? Porque entonces llega hasta el extremo que es el feminicidio. Tengo que hacer una pausa y en el tercer bloque me gustaría que hablemos ya directamente de los planes de acción y las políticas, cómo se puede hacer para una implementación efectiva, evaluarlas si dan resultados y a nivel local cómo se puede trabajar y tomar algunos insumos de la encuesta nacional de violencia contra las mujeres que fue publicada recientemente por la Digesti. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos hablando de las expresiones de violencia contra la mujer con Carla Hernández, diputada del Grupo Parlamentario de Arena, y Katia Recinos, abogada. En este último bloque me gustaría que tomemos algunos elementos y le hemos estado discutiendo en la pausa que es importante obtener evidencia e información que permita desarrollar o diseñar políticas públicas al respecto, diputada. Solo para tenerlo como referencia, la encuesta nacional de violencia contra las mujeres fue publicada recientemente, la elaboró la Dirección General de Estadísticas y Censos. Solo menciono algunas cifras que nos puedan servir como insumos. En 2017, 34 de cada 100 mujeres han reportado alguna agresión. 1.790.440 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, según la encuesta. Pero la prevalencia de violencia en las mujeres a lo largo de su vida hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, cuando el estado familiar es separado es un porcentaje del 86.2%, cuando es divorciado un 79%, pero también algo que me llamaba la atención, que hay categorías ocupacionales donde también se puede expresar la vulneración o algún tipo de violencia a lo largo de su vida, sobre todo mujeres que se dedican al servicio doméstico, actividades domésticas o economía del cuidado, que también es una manera en la cual se está analizando este punto. Solo lo dejo como insumo, diputada, para analizar este aspecto. Hay un entorno y se está acercando estadísticamente a esto, que puede ser un punto de partida, pero que nos debe obligar a profundizar más para diseñar políticas públicas más efectivas. De hecho, quiero decirte que la ley ya contempla la creación del Sistema Nacional de Datos. En teoría esto debió empezar en el año 2012. El artículo 30 y 31 de la ley es específico sobre quién debe tener la responsabilidad. Digamos que el ente rector en este tema es el Ministerio de Seguridad Pública y bajo su responsabilidad está la Digestic, que, como tú decías, ya lanzó este informe 2016-2017. Yo sí creo, por ejemplo, que ellos deberían de apoyarse en Ormusa para ver cuál es la metodología que Ormusa utiliza para levantar los datos, para levantar la información, porque si bien es cierto, este informe es un primer paso, yo lo veía y veía que le hacían falta algunas cosas en cuanto a la tipificación de delitos que la Ley Especial Integral establece. Entonces yo sí creo, estamos tarde en cuanto a comenzar ya, pero hay que reconocer que ya se dio un primer paso. No deberían de quedarse ahí. Estoy viendo, es 2016-2017.
creo que es oportuno que en lo que resta del año ellos trabajen en una metodología más objetiva y más completa para poder identificar cuál es la incidencia de otros tipos de delitos, de violencia en contra de la mujer. ¿Y por qué te digo esto? O sea, yo no quiero que el país se enfoque solo a medir cuántas mujeres muertas tenemos por feminicidio. Yo creo que cuando la información se levanta desde las expresiones de violencia, a la violencia económica, a la violencia verbal, la violencia psicológica, que no la veo en el informe, tú puedes trabajar en la prevención, es decir, que todo esto no culmine en el último paso, como decíamos, que es el feminicidio. Sin embargo, eso yo no lo veo en el informe y creo que es lo que falta y en lo que se debe de trabajar. Si ya establecieron este método, que no es perfecto, pero se puede mejorar, hay que ver cómo van a levantar esa información, a dónde, cómo. Creo que Hormuza ha suplido esa necesidad que se ha tenido para medir estos delitos que ya establece la ley y la incidencia por zonas, por departamentos y por tipo de delito, y creo que serían como un buen interlocutor con la DIGESTIC y el Ministerio de Seguridad para ver cuál es el siguiente paso en estas mediciones, porque hay una realidad. Estamos en el país, uno de los países más violentos del mundo, y hay mucha gente que yo siento que le choca que nosotros hablemos del feminicidio, y hay algunos que dicen y se quejan de mujeres muertas y son más hombres, pero aquí hay una realidad. Esto sucede en el seno del hogar. Y no podemos combatir la violencia en la calle si no trabajamos en combatirla en la casa, porque nuestros niños están creciendo viendo patrones de conducta de violencia al seno del hogar como normales, y es natural que ellos vengan después y en la escuela y en la calle lo repliquen como que nada ha pasado, porque yo veo que de todos modos mi papá le dice a mi mamá que no sirve para nada, o mi papá golpea a mi mamá porque se porta mal, y entonces esto es lo que yo debo de hacer cuando hay una conducta que a mí no me gusta. Entonces no podemos hablar definitivamente de reducir los índices de violencia si no estamos dispuestos a entrar y centrar la discusión en este tema, que es incómodo para muchos, sí, pero es más incómodo despertarnos y darnos cuenta que una mujer murió asesinada por su novio con 56 puñaladas mientras ella le decía yo te amo. Definitivamente son cosas que tenemos que poner sobre la mesa, y quiero felicitarte de verdad porque estos espacios son importantes. Y quisiera también aprovechar para decirle a las mujeres que me escuchan y son víctimas de violencia, el ISDEMU tiene una línea que es confidencial y gratuita, es el 126, usted puede llamar y ahí va a tener asistencia. Y no hay que preocuparse, no es una información que van a divulgar, no es que van a llegar donde los vecinos a indagar, no, es confidencial, es gratuita, y ellos tienen un equipo multidisciplinario pendiente de atender estos casos. Entonces, es muy importante el tema de promover la denuncia, pero también el respeto a las personas, en la confidencialidad de la información, en el trato también y en el manejo para no hacer revictimizaciones ni estas circunstancias, que también una de las cosas que se señalan en instituciones como la policía o instancias hasta judiciales en algunos casos. Y quiero aprovechar, Katia, de esta idea que hemos estado discutiendo. Las estadísticas son una base que nos permiten para hacer proyecciones de cómo se encuentra una situación, pero claro, ¿cómo conectamos estos datos o la información con los planes de acción y las políticas, por ejemplo, que promueve el ISDEMU, que tiene una política para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia 2016-2021? ¿Cómo conectamos esas políticas, estos datos y con los marcos legales? Que sé que no es una tarea nada sencilla, pero ¿cómo se puede lograr un trabajo sostenido o qué elementos se necesitan tener en cuenta para conectar estos puntos? Bueno, fíjate que estos datos que tú nos mencionabas y que han salido a la luz, que como decía la diputada, prácticamente lo teníamos que haber sacado este sistema desde el 2012, incluso desde que se ratificó la CEDAW dentro de nuestro país, es importante tomarlo como el insumo bueno que tenemos como sociedad. ¿Para qué? Para poder construir políticas integrales de atención. Es decir, todas las instituciones dentro del Estado deben de apoderarse
de este tipo de información que arroja para poder dar más luz y que deje de estar esta violencia hacia la mujer en el sector de la impunidad. Es decir, que por ejemplo se puedan tener registros que yo te mencionaba, que me llamaba mucho la atención, el registro del estado civil de las víctimas de feminicidios que son catalogados en este tipo de informe, donde por ejemplo hay alguna cifra en la cual no está determinado su estado civil, es decir, si era casada, si era soltera, si era acompañada, si estaba conviviente, si la persona que fue asesinada venía de el agresor era una relación laboral. O sea, ese tipo de cosas que faltan y que son importantes a la hora de la judicialización de los casos, del acompañamiento integral que existen, nos deben de llevar a construir una política integral para la prevención de la violencia hacia la mujer. Incluso ponerlo en práctica en el ámbito judicial, a la hora de la judicialización del caso. ¿Por qué? Porque este tipo de informe, por ejemplo, a nivel de lo práctico, a nivel de la judicialización, a veces no es observado. Entonces, y la víctima llega a buscar, a querer tener un acceso a la justicia y se ve con un montón de obstaculización de casos. Es decir, aquellas denuncias que son hechas en la fiscalía, si bien es cierto, hay un número, tú nos dabas un número importante de denuncias y a la hora de tú vas viendo la judicialización de los casos, cuáles son los casos que caen, por ejemplo, en que tengan condenas, que tengan sentencias, que cómo se han castigado a los agresores, qué tipo de penalidad es necesario determinar para unas futuras reformas a la ley. Por ejemplo, hay otros países, yo leía que hay, por ejemplo, en Ecuador, una especificación del feminicidio agravado, donde establecen más supuestos de feminicidio agravado y que hay un incremento de la penalidad y la responsabilidad del agresor. Entonces, este informe es bueno porque nos da esa luz de poder construir a partir de los tomadores de decisión normativas y leyes con esa herramienta y esa garra que necesitamos para que no queden en impunidad, para que todos esos protocolos que tienen las instituciones. La policía es una de las instituciones que ha construido y que ha tenido una política de género viva, que ha construido su política y su protocolo. Pero ¿qué pasa? Si los jefes de la policía no están sensibilizados en la activación de ese protocolo para la prevención de la violencia, ¿cómo lo vas a operativizar? A la hora de la operativización, estos datos son los importantes. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, ha sido un gusto porque este tema lo vamos a llevar en secuencia y nos vamos a volver a encontrar para, no solo el tema de la sensibilización, no solo para la sensibilización, es para la reflexión y la discusión, que este es un tema que requiere una profundidad, que tiene una arista judicial, tiene una arista política, institucional, pero también tiene una arista sociocultural, en donde las prácticas, los patrones, las formas de convivencia, tenemos que transformarlas radicalmente en este país. Quiero darles las gracias, Katia, quiero darles las gracias, diputada Hernández, por haberme acompañado esta mañana. Gracias, Carlos, Katia, un placer y un saludo. Y no olviden, si quiere denunciar, el 126 del ISDEMU es gratis y es confidencial. Perfecto, gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, tenemos que hacer una pausa, regresamos con más entrevistas.